chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal El Tablero Mágico. Hoy tengo una buena noticia, espero, que vamos a iniciar con este vídeo un curso de aperturas que hemos preparado para vosotros. Vamos a tocar las aperturas principales para principiantes y no tan principiantes, también jugadores de nivel intermedio. Con la idea de que, bueno, pues en función de vuestro estilo de juego, ya iremos viendo, todavía es pronto, pero existen básicamente dos estilos bien definidos, como son el estilo táctico y un estilo más estratégico, más posicional. Esto no se sabe desde el principio, el jugador debe, digamos, ir madurando poco a poco y a medida que vaya subiendo de nivel y se vaya desarrollando como jugador, irá descubriendo si su fuerte es más la táctica o si se encuentra más cómodo en posiciones estratégicas. Entonces esto, bueno, no tengáis prisa por saber qué tipo de jugador sois, porque en muchas ocasiones ni siquiera lo sabréis, incluso aunque tengáis ya un nivel principiante, intermedio. Bueno, en fin, a veces hay que esperar un poco de tiempo para ir sabiendo en qué faceta es uno más fuerte. Pero la finalidad del curso es, al menos, después de haber visto en los vídeos anteriores los principios generales de ajedrez, cuáles son esos principios, sobre todo en la apertura, ir viendo cuáles son las aperturas que existen, qué tipo de líneas hay, cómo pueden categorizarse, o sea, clasificarse, y tener una pequeña base, o no tan pequeña, de un pequeño repertorio de aperturas para, bueno, ir probándolas a través de vuestras partidas por internet, o si estáis en algún club o con amigos o familiares o lo que queráis, y ver en qué tipo de apertura os encontráis más cómodos. Normalmente se suele empezar cuando no se tiene todavía ningún conocimiento de aperturas, por la apertura italiana. La apertura italiana es una de las más antiguas, no la que más. La que más es la apertura española, o Ruy López también llamada, pero la apertura italiana tuvo mucho predicamento, mucha fama a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde empezó a jugarse sobre todo por, bueno, os cuento un poquito de historia, voy a ser breve, pero por lo menos para que sepáis un poquito cuáles son los orígenes de esta apertura. La populariza más bien un jugador que se llamaba Gioacchino Greco, que luego, bueno, hay un mate que lleva su nombre, un sacrificio, para ser más exacto, un sacrificio que lleva su nombre, que era un jugador italiano del siglo XVII y que, bueno, publicó un tratado que se llamaba Tratado de Ajedrez, un libro en italiano, Trattato degli Scacchi, en mi italiano, y luego está el italiano bueno y el mío, que yo lo pronuncio a mi manera. Y a partir de esa obra, él, bueno, popularizó esta apertura que ha traspasado los siglos y a día de hoy sigue siendo, bueno, una pieza clave en el repertorio de jugadores de primer nivel, incluyendo al ex campeón del mundo Magnus Carlsen. Pero lo han jugado muchos otros. Kasparov lo jugó, bueno, rebautizó una de las variantes de esta apertura, que se llama Gambito Evans, que eso lo trataremos en otro vídeo. Pero bueno, vamos a empezar primero a explicar cuáles son los fundamentos de las aperturas, y a partir de ahí vamos a adentrarnos un poquito en la línea principal y algunas de las variantes más interesantes de la apertura italiana. Esto os irá dando, pues, un pequeño bagaje para tener una herramienta para comenzar en vuestro, bueno, si queréis participar en algunos torneos, o bueno, o ir adoptando alguna apertura como para tenerla en vuestro repertorio. Y desde luego una de las mejores maneras de empezar es la apertura italiana. ¿Por qué? Bueno, ahora después os contaré por qué. En principio quiero comentaros que hay una serie de principios en la apertura, o vamos a estructurar el curso de una manera que vamos a empezar a explicar cuáles son los principios básicos de las aperturas de ajedrez. Esto, la buena noticia, es que en gran parte ya se ha explicado en los dos vídeos anteriores, en los que estuvimos hablando de los principios generales de ajedrez. Y bueno, si no lo habéis visto, os invito a que los veáis, y os resumo muy brevemente que esos principios generales se pueden resumir en controlar o ocupar el centro, desarrollar rápidamente las piezas, sobre todo las piezas menores,
enrocar cuanto antes y bueno, intentar evitar errores como mover varias veces la misma pieza durante la apertura o sacar muy pronto la dama. Eso es, digamos, un resumen muy resumido de los principios generales que hemos visto, y esos principios generales rezan para las aperturas, ¿vale? Para todas, y para la italiana pues también, no es una excepción. Entonces, dicho esto, ese primer apartado, que sería el de saber o conocer los principios básicos de las aperturas, pues serían los que os acabo de mencionar. En segundo lugar, queremos también afrontar otro aspecto, que es el de reconocer las principales estructuras y los principales conceptos de cada tipo de apertura. Aquí quiero indicaros que existen básicamente 3 tipos de aperturas: las que se llaman aperturas abiertas, las aperturas cerradas y las aperturas semiabiertas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Son como 3 tipologías distintas. Bueno, pues las aperturas abiertas son aquellas que comienzan con E4, E5. Es decir, si estáis viendo, tendríamos una apertura así, de este estilo. Esto es lo que se considera una apertura abierta. Hay varios tipos de apertura que comienzan de esa manera, entre ellas la italiana. Una apertura cerrada sería aquella que comienza con D4, D5. ¿De acuerdo? Y abierta sería aquella que comienza con cualquier jugada que no sea E4, E5. Como por ejemplo, pues la Ninfa India, o la Alekhine, o la Caro-Kann, muy famosa, o por ejemplo la francesa. Todas esas serían aperturas semiabiertas. Estas aperturas se suelen dar normalmente más en niveles un poquito más avanzados. ¿Qué más? Deciros también que una vez que vayamos definiendo cuál sospechamos que puede ser nuestro estilo de juego, que es en qué tipo de posiciones nos sentimos más cómodos, si somos más tácticos, más estratégicos, pues podremos, en función de ese conocimiento, saber elegir y jugar aperturas acordes a ese estilo de juego. De manera que si sabemos que somos jugadores muy tácticos, intentaremos buscar aperturas abiertas, que den lugar a muchos golpes tácticos, en las que hayan, pues las piezas puedan jugar con bastante libertad, que haya diagonales abiertas, columnas o filas también abiertas para las torres, para las piezas mayores, para los alfiles, etcétera. Esas son posiciones abiertas donde, digamos, no hay peones obstaculizando sobre todo el centro del tablero. En cuyo caso, si existiera esa posición de peones que obstaculizaran el tablero, eso sería una posición cerrada donde los caballos van a tener más protagonismo que piezas como el alfil o la dama o las torres. ¿Por qué? Porque esas casillas centrales van a estar obstaculizadas por peones. ¿Y quién puede saltar? ¿Cuál es la única pieza que puede saltar obstáculos? Pues el caballito. Por eso se va a encontrar en posiciones cerradas con mayor libertad el caballo que piezas como el alfil, que va a chocar con lo que se llama pues un muro de cemento. Si tiene aquí pues el alfil de negra, pues si tiene aquí una cadena de peones que limite esta diagonal, pues y, por ejemplo, sacamos por fianchetto este alfil, vamos a hacer una cualquiera, pues si aquí empieza el negro a buscar posiciones, ir avanzando, hacemos una cualquiera, imaginaos, aquí no porque nos lo comemos, pero bueno, es para poner el ejemplo. Aquí es una cadena de peones, ¿vale? Imaginaos que hacemos esto. Claro, este alfil está, pues tenemos una pieza de menos prácticamente, como el que dice. Porque no puede, tiene poca libertad. Lo podemos sacar por aquí también, que ahora mismo podríamos, pero bueno, quiero explicaros un poco lo que significa eso de ponerle cemento a un alfil, que es que los peones del rival se encuentren en casillas que obstaculicen el movimiento o la libertad de acción de ese alfil. Aquí lo he puesto con el ejemplo de las negras, pero lo mismo puede hacerse con el alfil de blancas. Entonces, ya digo, una vez que sepamos más o menos cuál es nuestro estilo de juego, podremos elegir las aperturas que más se adecúen al mismo. Que somos más posicionales, más estratégicos, pues podremos elegir aperturas cerradas, aperturas más estratégicas que nos permitan ir más de forma más tranquila y con menos sorpresas tácticas a lo largo de la partida. Esto ya lo iremos viendo. Lo que quiero es que sepáis más o menos los tipos de apertura que hay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero también entrar en estudiar, pero esto lo haremos después en vídeos posteriores, en cuáles son las estructuras de peones más típicas que se suelen dar en las distintas aperturas, y en función de esas estructuras de peones, según se encuentren pues de una manera o de otra, pues las estructuras pueden ser así, pueden ser lo que se llama un centro móvil con los dos peones aquí,
en fin, todo el catálogo de juego que dé según el movimiento de los peones centrales. Esas estructuras van a permitir o van a delimitar de alguna manera, y en muchos casos, el desarrollo del resto de la partida, en función de si nos quedamos con un peón aislado en el centro del tablero desde el principio, prácticamente, desde la apertura, o si hay cadenas de peones que obstaculizan el tablero y tenemos que buscar estrategias de otro tipo, por los flancos, etcétera. Entonces, eso también queremos tocarlo, pero será en el próximo vídeo, porque las estructuras de peones tienen una cierta complejidad y ahora, digamos, el motivo de este vídeo es explicar en qué consiste la apertura italiana. Así que vamos a ello. Bueno, pues entrando en materia, la italiana comienza con estos movimientos: el 4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Esto es lo que se considera, propiamente hablando, la apertura italiana, o también llamada gioco piano o juego lento. A partir de aquí se dan muchas posiciones tácticas, porque se trata de un juego que ahora mismo está abierto. Los alfiles están, si veis, la posición es muy simétrica entre los dos bandos. Tienen los peones centrales enfrentados, los caballos en una posición simétrica, opuestos entre sí, los alfiles también en casillas paralelas uno al otro, es decir, una posición bastante simétrica en general. Entonces da lugar a posiciones bastante agudas para los dos bandos. Fijaos en un punto, que es que los dos alfiles están atacando el punto más débil de la posición que hay en cualquier apertura, que es F2 y F7. ¿Por qué es el más débil? Porque, si os dais cuenta, es el único punto que está defendido únicamente por el rey. Entonces, tanto en esta apertura como en otras, suele ser habitual, pues si el rival lo permite y está despistado o no conoce algunos principios de las aperturas, pues puede no saber que este punto hay que defenderlo y lo antes posible, o por lo menos estar atento a que no sea atacado. Ahora luego vamos a ver alguna variante donde no solo vamos a atacarlo, sino que el ataque va a tener éxito. Éxito en el sentido de que obtenemos alguna ventaja material o empeoramos la posición del rival. Entonces, en ese sentido, al ser la posición bastante simétrica, ambos jugadores tienen bastantes posibilidades, por lo menos en lo que se refiere a las amenazas. Y en cuanto al desarrollo de piezas, los dos tienen 2 piezas desarrolladas cada bando, un caballo cada uno y un alfil cada uno. Es decir, está bastante equilibrado. Por otro lado, vamos a ver alguna variante. Os explico primero la línea principal antes de entrar en otras variantes, lógicamente, para que sepáis cómo se sigue desarrollando la apertura y cuáles son los principios básicos. ¿Qué es lo que intenta la apertura italiana? Pues un rápido desarrollo de piezas y el control del centro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo controlamos el centro? Pues ahora sacamos nuestro peoncito de C3 con la idea de avanzar nuestro peón a D4 y así obtener, incluso aunque nos cambien, ahora vamos a verlo, obtener un centro, que ni soñado, ¿no? Porque tendríamos los dos peones en el pequeño centro, que ya os expliqué en el primer vídeo y en el segundo también, que es importante tener estas 4 casillas u ocupadas o controladas. Entonces, ese es el sentido de mover este peón, avanzar este otro, y este sería, digamos, para protegerlo y cambiarse en caso de que nos cambien. Cuando avanzamos este peón, el rival se desarrolla, saca su caballito y nosotros directamente, sin esperar nada más, avanzamos con D4. Esto, digamos, fuerza la apertura de líneas, y si las negras se apartan, los peones blancos, por ejemplo, si el alfil se retira, esto va a ser una fiesta para los blancos, porque mirad, esto es como una horda de peones o una avalancha, donde va a empezar este centro va a empezar a expulsar a las piezas negras, que van a tener cada vez más problemas de espacio. Nosotros vamos ganando espacio en el tablero, que es una cosa muy importante que también iremos explicando en próximos vídeos, que el espacio es muy importante porque nos va a dar más posibilidades de juego, más actividad para nuestras piezas. El espacio, me refiero al hecho de ir avanzando los peones y adentrarnos en el campo enemigo. Como os digo, si nos da la oportunidad, retirando el alfil, de avanzar nuestros peones, pues hemos ganado mucho espacio, y esto es bastante molesto, la verdad. Ahora le va a costar, digamos, aparte de que vamos ganando tiempos, pero le va a costar
avanzar sus peones, encontrar buenas casillas para sus piezas, y eso es ventajoso para nosotros, que vamos a tener, como veis, en principio un desarrollo bastante armónico y bastante sencillo, mientras que él se va a tener que complicar la vida de a ver cómo saca todas estas piezas de aquí del fondo de su campo, ¿no? de batalla. Entonces, bueno, nosotros, fijaros qué líneas abiertas, más sencillas, nuestro caballito por aquí, o sea, vamos a nuestro enroque, es decir, estamos perfectamente. Por eso no es recomendable en principio retirar el alfil. Y lo más habitual es que nos coman, para evitar esa apertura de líneas tan temprana y para evitar que nos digamos que vayamos ganando espacio y ganando tiempos a costa de amenazar las piezas del rival. Cuando nos tomen, ellos seguramente, las negras lo que harán serán colocar su alfil en B4, dando su jaque, y nosotros haremos lo nuestro, interponiendo nuestro alfil, toman, retomamos, y esta posición, ahora mismo, digamos, en esta posición las blancas están perfectamente. También se da, por ejemplo, algunos casos que vamos a ver a continuación, donde nos permiten avanzar los peones sin ningún tipo de problema. Pero concretamente en esta posición una buena jugada es hacer D5. Y aquí, si nosotros tomamos este peón, bueno, pues en esta estructura las blancas tienen más piezas desarrolladas, tenemos 3 piezas, como veis, 2 caballos y un alfil, a cambio de 2 piezas del rival, y será una lucha, digamos, en este caso, entre una mejor estructura de peones que tienen las negras contra un mejor desarrollo, y bueno, pues estamos enrocando, estamos en un juego muy activo por parte de las piezas blancas. Entonces el ajedrez también muchas veces es un juego de compensaciones, lo que se pierde por un lado se gana por otro y viceversa. Muchas veces por eso pues no sé, ocurre en muchas situaciones, en muchas posiciones del ajedrez, a lo mejor cedemos lo que se llama la pareja de alfiles, es decir, uno de los 2 alfiles, que suele considerarse que es mejor en general que los 2 caballos, pero ya digo, esto depende mucho de la posición concreta, pero suele considerarse que es más recomendable tener la pareja de alfiles. Entonces, cuando a veces se cede uno de los alfiles, pues es a cambio de que, pues, el rival se quede con un peón débil o una posición peor que la nuestra, y aprovechar, digamos, cambiar esa ventaja que ha obtenido el rival de cambiarnos un alfil por esa peor estructura que hemos conseguido a base de ceder ese alfil. Entonces ya digo que el ajedrez muchas veces es un juego de compensaciones, lo que se gana por un lado se pierde por otro y al revés. En este caso pues se da lo que os digo, las negras son más, la estructura de peones de las negras es más armónico, están perfectamente sus peoncitos todos aquí ordenaditos, en cuanto enroquen pues van a estar perfectamente protegiendo a su rey. Y nosotros tenemos lo que se llaman 3 islas de peones, ¿de acuerdo? Esto, todavía no hemos visto ese concepto, pero bueno, ya os lo voy explicando de paso. Esto se considera una isla de peones. Al no tener peones adyacentes al lado de esta isla, pues se considera una isla en sí. Y esto sería otra isla. ¿Nosotros cuántas islas tenemos? Pues ahora mismo, bueno, teniendo en cuenta que esto nos lo van a capturar, ¿vale? Vamos a hacer la captura ya. Tenemos 3. Una isla, este peón que está aislado, que ya explicaremos la importancia del peón aislado, tanto durante la partida como en los finales, porque el peón aislado es un fenómeno curioso. El peón aislado es bueno y malo a la vez. Ya explicaremos por qué, ¿no? Cómo es posible que sea bueno y malo a la vez. Ya lo explicaremos. Y aquí tenemos otra isla de peones. Es decir, tenemos 2 islas de peones para las negras y 1, 2 y 3 para las blancas. Por tanto, bueno, pues nosotros vamos a tener que estar pendientes de que las negras no se aprovechen de que tenemos este peón ahí aislado para comérselo y gratis, y tenemos que estar protegiendo a ese peón para intentar que, bueno, en todo caso, si podemos cambiarlo por otro peón, o bueno, que por lo menos no entregarlo gratuitamente, pues mejor. Pero ya digo, y ellos sin embargo no van a tener ese problema porque tienen la estructura más organizada y más limpia. Pero bueno, a cambio, ya digo que tenemos más desarrollo, estamos enrocando y vamos a tener un juego bastante táctico y bastante abierto, y bueno, y está todo por ver, pero no es mala la posición de las blancas. La verdad es que es casi preferible, yo diría. Luego, siguiendo también dentro de la apertura italiana,
podemos ver otra variante que es bastante interesante. Incluso se podría considerar hasta un truco de apertura, porque bueno, vais a ver cómo se desarrolla el asunto, pero la verdad es que bastante interesante. Comenzaríamos igual con la apertura. Todo va por sus cauces habituales. ¿Vale? Esto es lo que se denomina el giuoco piano, que os he dicho antes, la apertura italiana propiamente dicha. Y ahora vamos a sacar nuestro peoncito con la idea eso de ocupar el centro, saca su caballito, preparando también el enroque. Y nosotros directamente nos vamos a lanzar ya con D4. Aquí nos cambiamos, y en este caso el alfil, en lugar de venir por aquí, que es como hemos hecho en la variante anterior, haciendo un jaque, nosotros interponemos el alfil, nos comen, retomamos y bueno, vamos sacando piezas y tenemos una buena posición, que es lo que hemos visto justo antes. En este caso, cuando al amenazar nosotros a hacer el cambio en D4 y amenazar el alfil, las negras deciden retirarse. Y aquí tenemos algo que hemos explicado al principio, que es la posibilidad, esto os digo ya, ¿vale? Aunque vamos a ver las estructuras de peones en próximos vídeos, porque requieren una explicación, una o varias, aparte y específicas para ellos. Ya os digo que esto se llama centro móvil, ¿vale? ¿Por qué se llama centro móvil? Pues porque permite, cuando lo considere necesario, porque tampoco, bueno, podemos jugar aquí con los tiempos, en el sentido de, según vaya moviendo el rival, decidir si queremos ir avanzando o tenemos otro plan y queremos seguir desarrollando piezas o lo que veamos. Pero este tipo de estructura se llama centro móvil, porque tiene la libertad de moverse cuando y hacia donde quiera, entendedme, en el sentido de dentro de las casillas que tiene disponible. Entonces eso pues le da libertad y flexibilidad estratégica para jugar con esas posibilidades que otorgan tener dos peones centrales ocupando este pequeño centro, lo cual permite, esto solamente son apuntes, ¿vale? Esto luego lo iremos viendo más en aspectos de estrategia y todo eso, pero los peones centrales es importante tenerlos ocupando el centro, incluso lo que podamos avanzarlo mejor, siguiendo ciertas normas que ya explicaré, no avanzarlos a lo loco, porque si no están protegidos, un peón, si lo avanzas demasiado y llega un momento en que se queda solo de tan avanzado que está y no está protegido por sus piezas, pues es muy fácil que caiga. Entonces, si lo has avanzado tanto y está llegando a una posición en la que no tiene defensores, pues bueno, ese avance al final no va a servir para nada, porque si el rival puede colocar piezas de manera que se coma el peón, pues al final has avanzado para nada. Por eso digo, es importante saber que este centro móvil vamos a poder utilizarlo también como soporte o como apoyo para nuestras piezas. Y en un momento dado queremos utilizar un peón, por ejemplo para colocar piezas aquí, en este outpost que se llama, o puesto avanzado del caballo, que es una posición excelente, siempre que no pueda ser atacado. En este caso es una posición excelente, el problema es que no lo pueden comer. Entonces, no es tan excelente. El puesto avanzado tiene, digamos, una serie de características que lo hacen pues mejor o más aprovechable si cumple con ciertos requisitos para que le den a la pieza que se coloque ahí pues la fuerza de una actividad mayor, siempre que no pueda ser expulsada, porque si puede ser expulsada por una pieza menor como un peón, o puede ser cambiada fácilmente por otra pieza de igual o menor valor, pues en fin, al final tampoco sirve de nada tener una pieza bien colocada si no la pueden cambiar. Pero, por ejemplo, está alfil aquí, ¿no? Que estaría, digamos, pues, apoyado por este peón. Pero bueno, ese es un poco el principio general para que lo sepáis. Este centro móvil, en este momento lo podemos aprovechar con total libertad, porque nos ha dado la oportunidad de empezar a avanzarlo. Vamos expulsando piezas del rival, que no tiene más remedio que, digamos, echarse para atrás, con lo cual repercutimos también en la falta de espacio que tiene, que ahora mismo no tiene desarrollo, y lo que tenía desarrollado está, digamos, volviendo hacia casi su punto de partida, no tiene espacio, sus peones están en la segunda fila, que es donde estaban al principio, las piezas están atrás, vamos, en comparación, mirad nuestra posición. O sea, hay algunos maestros, por ejemplo, que si no recuerdo mal, creo que José Carlos Ibarra, el gran maestro español, habla aquí de la casita, ¿no? Este sería nuestro tejado. Si pensáis en esto como una casa, él habla de que esto sería el tejado de la casa. Y bueno, pues evidentemente si miráis aquí, nuestra casa es más grande que su casa. ¿Dónde está el tejado de esta casa? Y fijaos, y las habitaciones, por aquí tendría que moverse la gente que vive en esta casa. Y mirad por dónde puede moverse la gente que vive en nuestra casa.
Es decir, eso lógicamente ya te está dando una pista de que la posición es mucho más sana y vamos por buen camino. Como os decía, en esta variante empezamos a expulsar a las piezas del rival. Por un lado, ya hemos hecho que el caballo, bueno, pues vuelva hacia atrás, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Y ahora vamos a seguir, ya hemos echado al alfil, hemos echado al caballo. Ahora vamos a seguir hacia adelante. Este caballo tiene que buscar alguna casilla donde por lo menos no se lo coman inmediatamente. Y aprovechando que este alfil está apuntando a este punto débil de F2, como os decía al principio, que es el punto más débil de la posición, al principio en las aperturas, porque solo está defendido por el rey, pues bueno, digamos, se defiende atacando, ¿no? Se retira, pero atacando al mismo tiempo este punto que ahora tienen que buscar las blancas la manera de protegerlo o ver cómo proceden. Y proceden avanzando todavía más. Digamos que se desentienden de que le puedan comer este peón y ellos siguen con su plan. Aquí hay varias alternativas, como podéis ver, la más intuitiva, es decir, bueno, pues me como el peón, me quito de dolores de cabeza, que me está amenazando el caballo además, y bueno, y ya luego ya pensaré. Pero no. Directamente ellos dicen, bueno, pues como estoy amenazando dos piezas valiosas al mismo tiempo, bueno, pues la dama vale más que el caballo. Entonces me permito comer el peón y luego ya veremos. Es un error porque la dama aprovecha para venir aquí a B3 y está formando una batería conjunto con el alfil que está amenazando al mismo tiempo este punto de F7. ¿Qué hacer aquí? Bueno, pues lo que hacen las negras, una vez que la dama se mueve a B3, es una secuencia bastante, por eso decía al principio que es bastante interesante, porque un posible final aquí sería, pues si este caballo, ahora mismo el negro tiene problemas, porque a ver que por un lado tiene este caballo amenazado, tiene una batería de dos piezas apuntando al punto F7, donde por un lado van a dar jaque, y eso va a suponer, no ya que se coman el peón, que es casi lo de menos, sino que van a hacer que el rey se mueva y eso va a hacer que pierda el enroque. ¿Y eso es importante? Es importante. Es importante sobre todo a nivel principiante y también a niveles más avanzados, pero perder el enroque hace que ya no vayas a poder enrocar el resto de la partida. No es como por ejemplo cuando mueves una torre y entonces ya no puedes enrocar desde ese lado, pero sí desde el otro, o esta, pero o puedes enrocar de un sitio o del otro, según, dependiendo, hacia la torre que no has movido. Pero claro, si mueves el rey ya no puedes enrocar durante el resto de la partida y ese rey va a estar desprotegido en el sentido de que no va a estar en la posición óptima de tener piezas alrededor, peones que le sirvan de escolta, va a estar ahí en el centro del tablero y eso da muchos motivos tácticos en los que luego el rival puede centrarse para atacarlo y tener el rey así en pelotas, como se suele decir. Entonces, en este caso, pues lo mejor que encuentra el negro es retirarse aquí a G6 y directamente las blancas aprovechan la oportunidad para comerse el peón. Jaque, se retira. ¿Y qué hacer ahora? ¿Qué haríais ahora? Pensad, os doy 10 segunditos para pensar. Mirad, no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay una... Por eso os decía al principio que sirve casi como truco de apertura, porque fijaos, con alfil G5 la dama está atrapada, o sea, hemos ganado la dama del rival, y no importa si nos comen la torre, evidentemente ya sabéis que la dama vale más. Entonces la dama concretamente, no os he dicho las puntuaciones al final no os dije el otro día la valoración de las piezas, pero bueno, a ver si al final del vídeo ya os lo digo. El tema del valor de las piezas. Bueno, la dama ya sabéis, por sentido común, por intuición, que vale más que cualquiera de las otras piezas. Entonces esta dama se ha perdido. No tiene casillas de salidas, ni aquí porque está el alfil, ni en esta diagonal porque están no solo los peones, sino el alfil también. No se puede, se puede comer el alfil, pero bueno, retomaríamos con el caballo. Entonces es una posición en la que ya la partida a determinados niveles pues se puede dar por concluida. Hace poco leía el comentario de un suscriptor que decía, bueno, tan grave es que te coman la dama. ¿Por qué es tan grave? Porque ese uno dice, vale, fue el final de la partida y se retira, abandona. ¿Y por qué no siguen, no? O sea, te han comido la dama, pero bueno, la partida sigue, no te han dado jaque mate. Y en cierto modo es verdad y no es verdad.
Es verdad a nivel principiante, porque tú te puedes dejar la dama y el otro también. O sea, si sigues jugando, no es raro que otro principiante también se la deje a medida que el juego vaya avanzando, por un despiste, porque el mismo despiste que has tenido tú lo puede tener el rival. Lo que ocurre es que a medida que vas subiendo de nivel, se va haciendo cada vez más difícil que un jugador, o sea, las posibilidades de que te dejen la dama se van reduciendo bastante a medida que subes de nivel. Por eso muchas veces cuando un jugador se deja la dama, abandona. No porque a lo mejor no pueda haber, a lo mejor el campeón del mundo, bueno, es que te puede regalar la dama desde el principio, si eres un jugador intermedio. Te puede regalar la dama y un caballo, y una torre o un alfil, o sea, te puede regalar 2 piezas y aún así te va a ganar, casi seguro. Pero claro, porque es un jugador experimentado que tiene 1000 recursos tácticos, estratégicos, de finales, de aperturas, y tú no. Entonces, que te despistes, te marea, te juega la partida. Había un jugador que decía, no recuerdo si era Spassky, no recuerdo ahora mismo, a ver si lo busco y os lo digo en el próximo vídeo. Decía, para ganarme a mí, para ganarme una partida hay que ganarme 3 veces. Una en la apertura, otra en el medio juego y otra en el final. Es decir, eso resume un poco lo que os estoy explicando. Que aunque tú termines mejor la apertura, si tu rival es mucho más fuerte que tú, bueno, esa peor posición con la que has salido en la apertura la remontará en el medio juego. Y así sucesivamente. Si está en un medio juego en el que tú estás mejor que tu rival, pero tu rival es mucho más fuerte que tú, vas a ver más finales y probablemente termine liándote y termine a lo mejor coronando un peón y convirtiéndolo en dama y remontando todo lo que haya podido perder por el camino. Por eso decía ese jugador, ese campeón del mundo, que había que ganarle como 3 partidas en una. Entonces, por eso digamos explica un poco por qué muchas veces pues se abandonan las partidas cuando se pierde la dama. Pero ya digo, yo no os aconsejo que abandonéis cuando perdáis la dama, ni por supuesto otro tipo de piezas. ¿Por qué? Pues porque los despistes y las malas jugadas pues son muy recurrentes a niveles bajos. Entonces es que vuestro despiste no penséis que es único. El jugador, sí. El jugador rival, si también es de vuestro nivel aproximadamente, es que es muy fácil que se dé la vuelta a la tortilla, como se suele decir, que se vuelvan las tornas y que lo que tú te has dejado por el camino, él se lo deje multiplicado por 3. O no, pero no por eso abandones, porque abandonando tampoco estás aprendiendo más ajedrez. Entonces, igual, pues bueno, tú sigue y bueno, y el ajedrez da muchísimas opciones, muchísimas posibilidades. Igual encuentras la manera de remontar y de bueno, quién sabe, ¿no? Si de terminar ganando una partida donde perdiste la dama. No serías ni el primero ni el único al que le pasará eso, ¿eh? O sea, se han ganado muchísimas partidas perdidas. Ya hablaremos de ese tema de cómo remontar partidas y de otro tema vinculado, que además existen muchos manuales, que se llama cómo ganar partidas ganadas. Es decir, cómo ganar partidas ganadas. Aunque suene raro. No me estoy equivocando, ¿eh? Es que muchas veces hay posiciones en las que uno tiene mucha ventaja, pero dice, bueno, ¿y ahora qué? Y te encuentras con situaciones que dices, bueno, pero ¿cómo remato? No lo veo claro. Entonces todo eso también lo estudiaremos. Pero bueno, quería enseñaros estas posiciones que me han parecido bastante interesantes, y si queréis, que son, digamos, como variantes del gioco piano, de la apertura italiana, y si queréis podemos terminar con una que se llama el ataque del hígado frito. El ataque del hígado frito se da en una situación en la que el negro pues se despista un poco o no conoce bien los derroteros de la apertura italiana. Entonces se comienzan, las primeras jugadas son iguales, sacamos nuestro caballito por aquí, sacamos nuestro alfil a C4 y él, en lugar de sacar su alfil a C5 como hemos visto en los casos anteriores, lo que hace es sacar su otro caballo por F6. ¿Qué pasa aquí? Pues que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para saltar con nuestro caballito aquí y entonces amenazar con 2 piezas el punto F7, que como hemos dicho antes es el más débil de la posición para las negras ahora mismo. Aquí, bueno, un principiante tarda en pensar en encontrar la solución. Y no es que la encuentre, pero intenta mitigar los daños lo máximo posible. Y entonces, por supuesto, la dama no
pues sí, es una opción para defender este punto, porque, bueno, ¿qué vas a hacer? Si te como, ¿qué? ¿Me vas a retomar con la dama? Pues no es la mejor opción. Entonces, pues encuentra en principio, esta solución. Lo que ocurre es que nosotros, después de capturar y ellos capturar, tenemos este bombazo, de alguna manera, en el que, bueno, estamos amenazando dos piezas mayores, la dama y la torre, y casi que no le queda más remedio que tomar. O bueno, o por lo menos, si tiene otro remedio, desde luego lo más intuitivo que se le ocurre a un principiante es recuperar el material y evitar daños mayores. Lo que ocurre es que después de esto tenemos este jaque con ataque doble, recuperamos la pieza. Y bueno, y si se despista podemos puede tener hasta daños mayores. Pero en este caso, la buena para poder, digamos, dejar de perder material es esta. Vale, os iba a decir que os dejo 5 segundos, pero me acabo de dar cuenta que sale la flecha. Entonces, de hecho, ahora mismo estoy pensando que cuando os he dicho antes que os dejaba unos segundos, igual también ha salido la flecha. La verdad es que no me he dado ni cuenta. Pero bueno. Esta es para no perder, pero claro, imaginaos, o sea, porque digo para no perder porque aunque tomen, pues tienen dos piezas defendiendo esta, entonces podrían retomar el alfil. Pero claro, imaginaos, ¿no? O sea, imaginaos la situación, incluso aunque lo cambiemos todo, imaginaos este rey aquí. O sea, es un auténtico desastre, no hace falta ni saber mucho ajedrez para saber que aquí van a pasar cosas malas. Para empezar, ganamos un tiempo desarrollando el caballo con jaque, luego vamos a tener solo a un tiempo de distancia, bueno, vamos a imaginar que se va para atrás, aquí ya estamos sacando nuestro otro alfil, vamos a enrocar rápido, bueno, imaginad que, no sé, que saca su otra pieza, nosotros nos enrocamos, aquí va a haber jaleo, ¿no? Entonces es una posición maravillosa para las blancas. Pero quería enseñaros, eso es lo que se llama también se llama el ataque fegatello o ataque del hígado frito. Así que bueno, chicos, con esto hemos comenzado el curso de aperturas. Hemos comenzado con la apertura italiana porque es la que se suele explicar pues casi siempre a lo largo de los años a la mayoría de los estudiantes, de los aprendices, y bueno, es un recurso que ya tenéis. Os invito a que lo miréis por vuestra cuenta, a que juguéis partidas utilizando esta apertura y que vayáis explorando un poco las distintas posibilidades. En el próximo vídeo os traeré, para no hacer este vídeo más largo y para poder analizarlo con detalle, os traeré algunas partidas modelo de esta apertura, y voy a intentar traeros una partida de jugadores que están comenzando, ¿vale? Que tienen poco elo, y también de algún jugador o de algunos jugadores digamos, de élite, para que veáis un poco los estilos de juego, cómo cambian, ¿no? las formas de jugar esta apertura. Pero vamos, que sepáis que esta apertura se juega paradójicamente tanto por principiantes que no saben prácticamente nada de ajedrez, como por jugadores de la élite y de la talla de, ya como os he dicho antes, de Magnus Carlsen, que ha sido pues 10 años campeón del mundo y que ha sido invicto, vamos, que no es campeón del mundo porque no se ha seguido presentando, no porque lo hayan derrotado. Y él, sin embargo, pues tiene la apertura italiana en su repertorio. Y muchos otros jugadores como Kasparov, etcétera, que lo ha utilizado para partidas rápidas, que jugó el Gambito Evans, como os he dicho, que ya trataremos en otro vídeo, etcétera. Entonces, bueno, chicos, espero que os haya servido, que utilicéis la apertura, que lo paséis bien con ella, que vais a encontrar muchos recursos tácticos porque son posiciones abiertas y muy ricas. Y bueno, y a ir, digamos, ensanchando y explorando vuestro ajedrez. Y cuando lleguemos, ya digo, yo creo que lo dije la última vez, cuando lleguemos a 100 suscriptores, vamos a abrir una sección para poder analizar vuestras partidas y ver los fallos más recurrentes, y podemos incorporar, si queréis, la italiana para ver cómo vais familiarizándoos con la apertura. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos y seguimos con el curso de aperturas. Y por cierto, seguiré colgando shorts con truquitos de apertura para que sea más llevadero y más entretenido. También para que sea recreativo, no hace falta, o sea, aparte de enseñaros y de que sirvan como complemento de las aperturas, complementos de la táctica, del entrenamiento de táctica, pues para simplemente pues mero entretenimiento. Así que bueno, os veo en próximos vídeos, suscribiros, dadle a like, porque eso posiciona los vídeos, si no, no se acuerda YouTube de mí. Y muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.